Ahí está. Bueno, hay clase de biología con la segunda parte de microtúbulos. Bueno, habíamos quedado en la clase pasada por acá, en la función de los microtúbulos. ¿Se acuerdan? Esta parte la llegamos a ver. Sí. Bueno, lo cerré, no me quedó marcado, pero acá estamos. Esto va a ver los filamentos intermedios, claramente no son tan chiquitos como los microfilamentos, que resultan de la polimerización de proteínas fibrosas. Acuérdense que las otras eran globulares, ¿sí? Estos son fibrosas. Eh, bueno, proteínas fibrosas son varias, digamos, citoplasmáticas y nucleares. O sea, algunas de citoplasma y otras de núcleo. Son fuertes, son apolares. Cuando una proteína es apolar es bastante estable, bastante duradera. Con un diámetro de 10 nanómetros, al ser tan estables no están involucradas en movimientos celulares, ¿sí? Tampoco se van a estar armando y desarmando como los microtúbulos. Esto no desaparecen ni se reforman como los microtúbulos. Una vez hecho. Y forman redes en el citoplasma, tienen función estructural, dan resistencia, le dan forma a la célula. Los otros, acuérdense que al ser bolitas, estas bolitas se juntaban polimerizándose y se despolimerizaban. Estos ya son fibras, son proteínas largas, todas, o sea, una sola proteína larga, no muchas globulares juntas. Sus pros y sus contras, digamos, obviamente. Al ser muy estables, no las puedes estar jorobando, pero la forma específica de la célula, vieron que cada célula tiene una forma especial, está mantenida por esto. Esto hace que, por ejemplo, cuando yo hago esto con mis dedos, no revientan mis células, porque le da resistencia. Ayudan a sostener las organelas en el lugar que se las necesite. Hola, Valenchu, buen día. Y acá hay un concepto que estoy como muy suelto. Bueno, dice, la fosforilación por quinasas causa el desensamblaje de sus proteínas. Con toda sinceridad, ¿alguien entiende esa frase? No, porque nadie le dijo qué es fosforilación, nadie les dijo qué es una quinasa. Así que vamos a desarmar un poco esa información para que quede un poco más claro. Hay ciertas enzimas, que es toda una familia que se llaman quinasas, que estas enzimas lo que hacen es cortar un fosfato de alta energía y pegarlo en otra molécula. En este caso lo que suelen agarrar es un ATP, por ahí les suena el ATP, adenosina trifosfato, las pilitas, le corta ese fosfato de alta energía y se lo pega a la proteína. Al pegarle a la proteína, eso se llama fosforilación, le está pegando fosfatos, y al pegárselo a la proteína ahí sí se desensambla. Eso es lo que se refiere. Cuando vienen estas enzimas llamadas quinasas, le pegan fosfato y la proteína ahí recién se desarma. Vamos a tener varios tonofilamentos de queratina, de filamentos de indentina, de esmina, neurofilamentos, gliofilamentos, laminofilamentos. Ustedes ya han estado en el examen, yo sé que esto, no tengo recuerdo que hayan pedido tan específicamente de los microfilamentos. ¿Alguien recuerda que se haya preguntado específicamente? No, ¿no? O por ahí yo, de lo que sabía hace un par de años, como no estuve pendiente el año pasado, no me fijé. Pero, ¿qué le daría yo valor a esto? Filamentos intermedios, proteínas fibrosas, todo lo que dijimos hasta acá. Pero ya este cuadro me parece un montón. Me parece información de más que
ya tienen un montón de información como para andarle metiendo extras. Así que pasamos a los microfilamentos finos de actina. Estos también son monómeros globulares. Acá de nuevo tenemos, hola Cande, Día, profe. buen día. Los microfilamentos finos de actina también volvemos a tener proteínas globulares que se van a ir juntando. Estas globulares se llaman actina G, actina globular. Se van uniendo, forman cadenas y la cadena se va a llamar actina F, de fibrila. Se agarran dos actinas F, se enrollan y forman el microfilamento. Si tengo una de la otra, se enrollan así, hacen el filamento. Parecido a las primeras que vimos en la clase anterior, su diámetro es de 8 nanómetros y está polarizado. Un extremo de crecimiento rápido, que es el más, el de crecimiento lento es el menos. O sea que los filamentos intermedios son los que son más diferentes. Depende de dónde los encontremos, los filamentos de actinas se van a clasificar en dos grupos. Tenemos los transcelulares, que atraviesan el citosol en todas las direcciones. Son fibras tensoras, se les llama tensora de estrés, porque justamente son las que resisten el estrés en una célula. Esto sería como las calles de una ciudad. Entonces la ciudad sería la célula y las calles que la atraviesan para todos lados, de punta a punta, serían los filamentos transcelulares. Y la circunvalación, la avenida, esa no es una avenida, es tipo una autopista, que cierra, digamos, todo alrededor de la ciudad, son los filamentos corticales. Forman una red, todo por debajo de la membrana. O sea, vos tenés la membrana, tengo alchimia, upa, me falta una mano. Tenés la membrana así y todo pegadito a la membrana, ayudando a que se sostenga, los filamentos corticales. Ahí está. Bueno, ambos tipos de microtúbulos le ayudan a dar forma a la célula, ayudan en el transporte de organelas con la miosina. Los filamentos corticales se polimerizan y despolimerizan. Esto determinando los estados de gel-sol en la periferia del citoplasma, significa que van a estar el líquido, digamos, en el citoplasma, en la periferia del citoplasma, más como un gel o más como líquido. Digamos, va a estar como más tipo gelatina, más sólida, digamos, o más blandita, acorde a cómo esté la proteína. Hay filamentos de actinas que son estables en las uniones intermedias o barras terminales y en las microvellosidades. Ahí tenemos actinas, pero son estables. No se están armando y desarmando todo el tiempo. La actina y la miosina 2 se asocian durante la citocinesis. La citocinesis es el último paso de la mitosis, cuando ya se empieza a hacer el anillo y se va a dividir en dos, que son ese, forma el anillo contráctil que estrangula el citoplasma para ya dividirlo en dos. Bueno, estos filamentos actinomiocenados constituyen las miofibrillas, que también permiten el proceso de contracción en las células musculares. A ver si puedo mostrar. Ay, la bebé. El ataque de mimitis que tenemos acá, que no me deja ni mover las manos. Bueno, en los macrófagos
esta polimerización y despolimerización permite la emisión de filopodios. Los filopodios son como si estuvieses estirando los dedos con, por ejemplo, un guante de látex o algo así. Son como deditos que son extensión de la membrana y se va estirando para poderse agarrar y atravesar, por ejemplo, un vaso capilar. Establecen con estos contactos focales con las fibras de la matriz extracelular y permiten la migración. ¿Ven? Así que son como deditos. Estos deditos están movidos por actina y miocina 2. Bueno, acá dice, bueno, fin de la teoría, comienza la ejercitación después de un descanso, pero esto si estuviesen estudiando juntos y solos sin mí, porque estando acá no vamos a terminar nada. Y descanso menos. Vienen haciéndose esto de hacer las preguntas que tienen de tareas tipo trabajo práctico, ¿vienen procesando de esta forma la info o solamente la clase o solamente la vienen leyendo? Esto es útil porque si no después se les va a juntar mucha info, se les va a hacer muy pesado. Bueno, esta parte de la info por lo menos tiene las respuestas. Si quieren, aunque sea responder las preguntas, tienen las respuestas marcadas. Sistema de endomembranas. Acá sí vamos a ver puntualmente ciertas organelas que son las que son membranosas. No todas son membranosas, obviamente. Ahí. Esta listita parecerá una tontera, pero fue pregunta en un examen. Que decía cuáles formaban parte del sistema de endomembrana. Tenemos la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico rugoso y el liso, el Golgi, endosomas y lisosomas. No sé si lo fue este año, pero fue en algún turno te dan así como varias opciones. Bueno, es decir, una de las características distintivas de las células eucariotas es que están muy compartimentalizadas, o sea, tienen muchas partes que están separadas del resto. El núcleo bien definido, con la envoltura nuclear, que eso obviamente que los procariotas no lo tienen. Bueno, ese citoplasma se encuentra recorrido en todas sus direcciones por un sistema de sacos, y túbulos. Sacos se refiere como bolsas, ¿sí? Son como bolsitas cerradas, cuyas paredes de membrana ofician el límite entre la matriz y la luz o cadena del sistema. Esto hace que tengan una parte hueca, tengan un lumen, ¿no es cierto? Hacia adentro van a tener el lumen y hacia afuera está la cara citosol. Bueno, esto se conoce como sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático. Nadie le dice sistema vacuolar citoplasmático, siempre es sistema de endomembranas. Perdón, voy a agarrar la silla porque no estoy así. Ahora sí, más cómodo. Dijimos, bueno, entonces, en el sistema de endomembranas tenemos organelas membranosas. ¿Cómo me muero ese conjunto de sacos, cisternas, túbulos y vesículas? Bolsitas, chicos. Simplificamos, ¿no? La mentalidad. Porque como que la palabra saco en Argentina significa un abrigo, no significa una bolsa. En otros lugares más tipo España, por ejemplo, son los sacos, por ejemplo, tipo de los dibujitos donde se roban la plata y se llevan como una bolsa así, tipo arpillera, eso le llaman saco. Cisterna siempre es algo que contiene.
Las vesículas van a ser como pequeños globitos hechos de membranas que contienen, por ejemplo, enzimas. Todos rodeados de membrana, se intercomunican entre ellos mediante vesículas transportadoras que van de un compartimento a otro. Bueno, acá tenemos del núcleo, el que más cerca está es el retículo endoplásmico rugoso, lo cual tiene un sentido, porque en el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan y procesan ciertas proteínas. Las proteínas, la receta para hacerlas me las trae el ARN mensajero. El ARN mensajero se forma en el núcleo. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la fábrica de proteínas más complejas esté cerquita del núcleo. Luego del estar liso y más separado está el complejo de Golgi. Como les comentaba hace un ratito, al tener estos compartimentos tenemos la parte para adentro, que es el lumen, la parte para afuera, que es el compartimento citosólico. Las membranas de estos organismos son bastante parecidas a la membrana plasmática. Responden al modelo mosaico fluido, tienen una bicapa de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos, que tienen, bueno, glicoproteínas, glicolípidos. En este caso, nosotros en la célula en sí, o sea, en la membrana celular, los oligosacáridos están hacia afuera, hacia el espacio extracelular. Y en este caso, los oligosacáridos se ubican hacia el interior de la membrana, para adentro, a la cara luminal. ¿Ven? Sería así la cara luminal para adentro con los oligosacáridos. A la membrana nuclear se le suele llamar mucho carioteca. Y a la facu le encanta decir carioteca. Así que les vaya sonando, carioteca es la membrana nuclear. Tenemos el retículo endoplásmico liso y rugoso, Golgi, endosomas y lisosomas. Hay endosomas primarios y secundarios y hay lisosomas, todos ellos forman parte del sistema de endomembrana. Vamos a conocer un poquito más de la carioteca. Son dos membranas, una membrana externa y una interna, y tiene poros para el intercambio de materiales entre núcleo y citoplasma. Después hay todo un capítulo que es de membrana y núcleo. De membrana, no, de núcleo, incluyendo saber más sobre la carioteca. Acá tiene como el dibujito. Estos son pasajes como todas proteínas unidas, así una al lado de la otra, y hacen estos poros para atravesar las dos capas, la membrana externa y la membrana interna. Retículo endoplásmico, dijimos que teníamos rugoso y liso. El rugoso se le llama así porque está asociado a ribosomas. El liso no las tiene. Bueno, ven que acá está, como les decía, tenemos el núcleo, después el retículo endoplásmico rugoso y después el liso. ¿Qué onda? ¿A qué se dedica el retículo endoplásmico liso? Lo vamos a encontrar más desarrollado en células secretoras de hormonas esteroideas. ¿Qué tejidos hacen esto? Bueno, por ejemplo, células de ovario y testículo. También en hepatocitos y en células musculares. Ahí es donde vamos a encontrar el retículo endoplásmico liso mucho más desarrollado. ¿Qué es lo que va a hacer? Síntesis de lípidos, sintetizan
triacilglicéridos y fosfolípidos. Los triacilglicéridos se almacenan como inclusiones de reserva en el citosol. Siempre las células tienen algunas gotitas, por decirlo así, de lípidos, como una pequeña reserva energética. En caso de que yo no esté alimentando a la célula, que la célula tenga de dónde sacar energía. Los fosfolípidos, ¿qué hacen? Se forman en la monocapa citosólica del retículo liso, y luego ciertos fosfolípidos, como la fosfatilcolina, pasan por flip-flop a la capa luminal. O sea, están como para adentro y hacen aquí, así para afuera. La enzima se llama flipasa. Otras variedades de fosfolípidos quedan retenidos en la monocapa. Y esto ayuda a esa asimetría. Sabemos que todas las membranas son asimétricas, tienen ciertas cosas por afuera que no son las mismas para adentro, inclusive sus fosfolípidos. Por ejemplo, cuando la membrana plasmática sufre algún tipo de agresión o de cambio y hay que hacerle como un parche, el encargado de esto es el retículo endoplásmico liso. Es el responsable de la biogénesis de membrana, ya que sintetiza los fosfolípidos. Y bueno, en el retículo rugoso las proteínas. Pasa mucho la célula para a veces dejar entrar moléculas grandes, las absorbe como en un pedacito de su membrana, tipo está la membrana así, supongamos, y acá hay algo que quiere. Lo que hace es abrirse así, hace como un globito, engloba lo que quiere y lo lleva para adentro. Pero esto está sacando una parte de membrana. Y para volverla a dar, viene justamente acá, hacer biogénesis de membrana y poder parchar esa parte que queda si no falta. Se sintetiza en el retículo liso colesterol y hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. O sea que sí tenemos que tener colesterol para poderlas hacer. Eso está bueno tenerlo en cuenta porque a veces tenemos como muy demonizado el colesterol. Uy, que el colesterol es malo, es malo, es malo. No, no es malo. Es la base de muchas hormonas nuestras, ayuda a la fluidez de nuestra membrana, solo que como todo, en exceso no es bueno. Podemos decir, ay, consumir proteínas es re bueno. Sí, hasta que haces una dieta 100% proteica y te reventas los riñones. Hay que un poco de todo y en ciertos niveles. De hormonas esteroideas se destacan las sectores. Está el colesterol bueno y también el malo. Claro, en sí, o sea, la molécula colesterol, que tiene un nombre específico que se llama ciclopentano perhidroperantreno. Esa molécula específica del colesterol muchas veces se tiene que mover de un lado a otro. Y, por ejemplo, si sale del hígado y se lo lleva a testículo o a ovario, se lo manda por una partícula que se llama VLDL. Esas VLDL están haciendo su trabajo, llevan el hígado para que vayan a trabajar y va y lleva la mayoría. Es como que si lleva 10, capaz que da 7. Y siempre le queda algo. Y empieza a sufrir ciertos cambios que los vamos a ver en detalle el año que viene, espero todos juntos, y queda como más chiquita. Queda una bolita chiquitita que se llama LDL. La LDL casi no tiene receptores por fuera de su membrana, de su bolsita. No es una membrana plasmática, sí es más bien proteica, de proteínas y algunos fosfolípidos. Y le cuesta mucho al cuerpo desarmar esa bolsita. Y ese es el colesterol malo, porque te queda dando vuelta un montón de días. ¿Qué pasa? Es normal, es natural tener de ese colesterol llamado malo porque se acumula mucho. Por ahí, si un día uno dice, no sé, me comí terrible asado con chor y cosas grasosas y esto tenía colesterol hasta
hasta las orejas. Mi cuerpo va a estar hasta 5 días para poder utilizar, quemar o sacar de alguna manera ese colesterol extra. Todos los demás días, como normal, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Como hoy, como mañana, como pasado, frito, grasa. Y en cada comida, imagínense, 2 comidas por día durante 5 días, son 10 comidas, se te empieza a acumular mucho de ese colesterol malo. Porque al cuerpo le cuesta muchos días procesarlo, no es entre comida y comida que ya lo procesa como los hidratos de carbono. Y ahí es cuando se empieza a acumular, y ahí sí es malísimo porque el cuerpo le cuesta cada vez más. No es lo mismo procesar 5 bolsitas que están dando vueltas que procesar 500. Y como que no hay forma de ayudar mucho al cuerpo con algún medicamento para que las células digan, ah, mira, ahí va la bolsita, la tengo que romper. Sí o sí lo tiene que hacer el cuerpo solito. Y la única forma que lo haga es dejando que lo procese sin cargarlo más. Pero en general, quien llegó a tener un colesterol del malo elevado, no tiene capacidad de comer bien. Y ahí es cuando se va todos los niveles para todos lados. El VLDL, por ejemplo, es un transporte. El colesterol bueno se llama HDL, High Density Lipoprotein, que es el que ayuda a que las bolsitas del malo desaparezcan. El HDL es el bueno y el HDL es el bueno y el LDL es el malo. Si yo tengo poquito del bueno, el malo le va a costar más irse. Así que eso es un poquito de la parte lipídica. Bueno, decimos de hormonas esteroideas, tenemos las sexuales como andrógenos y estrógenos, hormonas de la corteza suprarrenal, son varios corticoides como mineralocorticoides, glucocorticoides. También el retículo liso almacena calcio en miocitos del músculo estriado. El retículo liso se llama retículo sarcoplásmico. Y adentro de esta bolsita de retículo se almacenan los iones de calcio. Esto va a hacer que la concentración de calcio en el citosol sea menor, haya poquito calcio en el citosol y mucho calcio en el retículo. Cuando llega un impulso nervioso a la célula, el calcio sale a través de canales hacia el citosol y ahí participa de la contracción muscular. Va a salir fácil porque hay mucho adentro y poco afuera, ¿se acuerdan? A favor del gradiente. Pero cuando lo quiero volver a guardar, ahí va a ser en contra. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bombas de calcio, ATPasas, que rompen ATP para obtener energía y poder meter el calcio de nuevo en contra de su gradiente. Cuando hacen esto es en la miorrelajación. El retículo liso de los hepatocitos, o sea, células del hígado, tiene ciertas enzimas como la citocromo P450, que a todo lo que son tóxicos exógenos los oxidan, los convierten en agua, por ahí en energía o en alguna otra molécula que no sea mala para mi cuerpo. Mayormente tratan de hacerlas hidrosolubles para que se puedan eliminar por orina. Tóxicos exógenos, venenos, fármacos, barbitúricos, alcohol, los comento, también lo hace el retículo endoplásmico liso. La desfosforilación de la glucosa 6-fosfato, esto es como ir un montón para adelante. Nosotros en muchas de las células, nos vamos a enfocar en el hígado en este momento, hacemos grandes bolas de glucosa que se llaman glucógeno para poderlo almacenar
y básicamente tener como más ordenadito, no tener 50.000 glucosas tiradas por el piso de la célula, sino tener una bolita todas ordenadas. Eso se llama glucógeno gen. Cuando yo rompo esta bola de glucosas para obtener esas glucosas y usarlas para energía, eso se llama glucógeno lisis, que es esta palabrita que tenemos. Cuando esto ocurre en el hígado, o sea, cuando ocurre en el músculo la rompe, lo utiliza y listo. El hígado hace glucógeno para sí mismo y para otros. Pero cuando se rompe el glucógeno, se libera una molécula que se llama glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula. Y el hígado necesita sacarla de sus células para mandarla, por ejemplo, al cerebro. Porque el cerebro no ahorra glucosa. El cerebro es súper tóxico dependiente de que alguien le esté mandando glucosas todo el tiempo, si no, se queda sin energía al toque. Así que estas glucosas 6-fosfatos hay que recortarles ese fosfato para que pueda salir del hígado e ir a otro lado. Con esa idea grande, rasgo y en mente, vamos a ver lo que nos explica acá. El glucógeno es una inclusión de reserva energética de animales, ténganlo en cuenta. No hay glucógeno en vegetales, es de animales. Abunda en forma de gránulos llamados glicosomas, que se pueden teñir con la técnica PAS. La degradación del glucógeno, se llama glucógeno lisis, se cumple en el citosol con una enzima que se llama glucógeno fosforilasa y origina, como les decía, glucosa 6-fosfato. En el retículo liso tenemos una enzima. La mayoría de las enzimas se llaman con el nombre de su sustrato y el trabajo que hacen. Por ejemplo, esto se llama glucosa 6-fosfatasas. Las fosfatasas sacan fosfato. Entonces, ¿qué hace? Trabaja sobre la glucosa 6 y su fosfato. Le saca el fosfato. Esto, como le saca el fosfato, se llama desfosforilación. Nos queda la glucosa. Y la glucosa puede abandonar la célula hepática, circulación sanguínea. El nivel de glucosa en sangre es la glucemia. No sé si lo sabían. Se mide en miligramos por decilitro y hay un parámetro específico. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, no está presente en células musculares. No está. En el músculo no la tengo, solamente en hígado, riñón e intestino. Por eso, bueno, el glucógeno almacenado en células musculares no contribuye a la homeostasis, no, de la glucemia. Me parece como que para esta parte del retículo liso tuve que ampliar un montón de temas. ¿Se fueron entendiendo? ¿Vamos más o menos bien? Bien, bien. Todo esto más ampliado se ve en química biológica. De hecho, el capítulo del procesamiento de hidratos de carbono es uno de los más importantes de todo el año. Y por el que más suelen sufrir a veces. No es difícil, pero si uno no tiene por ahí una base en donde entendió más o menos cómo pasaban las cosas, cuando te van, sí, porque la enzima, porque y es como que va muy a lo finito, porque es química celular, no es celular, es molecular, te pega un mareo importante. Los ribosomas son organelas no membranosas. Ojo con eso. ¿Por qué lo decimos específicamente? Porque después están sobre
algo membranoso que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico rugoso es membranoso, el ribosoma no lo es. Los ribosomas eucariotas tienen el coeficiente de sedimentación 80S. Si no se acuerdan, creo que fue en la segunda clase de biología estuvimos hablando de que era el coeficiente de sedimentación y cómo se procesaba. Sabemos que tiene dos subunidades, la mayor de 60, la menor de 40, y ambas están compuestas por proteínas y ARN ribosoma. A todo esto se le llama complejo supramacromolecular porque tiene un montón de macromoléculas para unir esto. Si el ribosoma no está trabajando, las subunidades están disociadas. Para empezar la síntesis proteica, viene el ARN mensajero, se combina con la subunidad menor y después se asocian a ambas subunidades. Cuando a un solo ARN mensajero se le pegan varios ribosomas, se va a llamar polirribosoma o polisoma. Se ve más o menos así, como que tiene varias, así sintetizando. Usar una hoja para sacar varias fotocopias. Va leyendo los ribosomas, el ARN mensajero, y va sacando proteína, 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 varias proteínas iguales con una sola red. La síntesis de proteínas se inicia con polisomas libres en el citosol. Debo admitir que esta frase no me complace en lo más mínimo, porque dice que la síntesis de proteínas se inicia con polisomas libres en el citosol. La síntesis proteica se inicia cuando un ribosoma se pega al ARN mensajero. Nada de polisoma, porque no siempre vamos a tener polisomas. Por eso no me agrada mucho esa frase y no trataría de hacer foco en esa frase cuando se estén aprendiendo un tema. La síntesis proteica se inicia cuando viene el ARN mensajero, se le pega a la subunidad mayor, luego se le pega a la menor y empieza a transitar a hacer la síntesis. Independientemente de que se hagan polisomas o no sea. Una vez que empezó la síntesis, tiene dos opciones. Unirse a la membrana del retículo, rugoso obviamente, o permanecer libres en el citosol. Por ejemplo, cuando se van al retículo, no es un polisoma, es un ribosoma unido al ARN mensajero y se va y se pega en el retículo endoplásmico rugoso. Porque lo que está produciendo va a ir como cayendo para adentro del retículo endoplásmico rugoso. Y si no puede permanecer en el citosol. En el ARN mensajero, cuando empieza a procesar y empieza a salir el comienzo de la proteína, puede aparecer o no un péptido señal en el extremo amino inicial de la proteína. Son unos 30 aminoácidos que no se llevan bien con el agua, que son los hidrófobos, y si no se llevan bien con el agua y el citosol es pura agua, y básicamente se va a escapar del contacto con el agua. Si la proteína no tiene peptidoseñal, el ribosoma sigue libre en el citosol, sintetiza la proteína, que puede ser constitutivo de uso propio de la célula, como por ejemplo proteínas para el núcleo, como las histonas, que sostienen el ADN, proteínas para la mitocondria, como muchas de sus enzimas del ciclo de Krebs, proteínas para peroxisomas. Peroxisomas tienen enzimas que transforman el peróxido de hidrógeno en agua común. Proteínas para el citosol, como tubulinas. Entonces, esas son proteínas que se van a hacer libres en el citosol y que no tienen peptidogenia. Las que están destinadas a ir al núcleo van a entrar por los poros de la envoltura. Las que van a mitocondrias y peroxisomas
ingresan a través de canales proteicos que se llaman traslocones. Cuando la proteína tiene péptido señal, ven que va a pasar esto. Acá tenemos la luz del retículo endoplásmico y la síntesis de la proteína se va haciendo hacia adentro. Cuando tienen péptido señal, entonces se adhieren a las membranas del retículo, sintetizan proteínas que, ¿para dónde pueden ir esas? Las que van al retículo son proteínas de exportación o de secreción que van a ser liberadas al exterior por exocitosis. Muchas veces, por ejemplo, enzimas digestivas, que pueden ir desde el páncreas hasta el intestino. Proteínas destinadas a la membrana plasmática y a membranas intracelulares. Esto muchas veces, cuando yo tengo que hacer este parche de la membrana, puede que lo que esté faltando sea, por ejemplo, una proteína canal o un receptor. Entonces se hace esta enzima y se manda como parche, esta proteína, perdón, y se manda como parche a la membrana. Y bueno, también proteínas que se incorporan en lisosomas, como enzimas hidrolíticas o hidrolasas. Las palabras enzimas hidrolíticas significan enzimas que rompen con agua. Y las enzimas que rompen con agua son de la familia de las hidrolasas. Esa es la diferencia entre decir enzima hidrolítica e hidrolasa. Hidrolítica es el trabajo e hidrolasa es la familia. Bueno, ya hablando en sí del retículo rugoso, tiene proteínas transmembranarias que se llaman riboforinas, que son los que receptan la unión del ribosoma a través de la subunidad mayor. Se viene la subunidad mayor y se une a las riboforinas. Otros receptores. También tiene otras proteínas, con los receptores para la partícula de reconocimiento de señal y los traslocones, que son los canales proteicos. Los ribosomas que sintetizan proteínas que van al RER se deben unir a la membrana. Dijimos que tenían en el extremo amino el péptido señal, ¿se acuerdan? Y el péptido señal se va a unir a una partícula que se llama partícula de reconocimiento de señal. Por suerte no se mataron con el nombre, como bueno. ¿A dónde se une el péptido señal? A la partícula que lo reconoce. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Partícula de reconocimiento de señal. Qué alivio cuando no te salen con, no sé, receptor peptídico intracelular. No, péptido señal, partícula que lo reconoce. Listo. ¿Qué hace esta partícula de reconocimiento? Frena por un ratito, bloquea temporalmente la síntesis de la proteína en el citosol. Como dice, no, para, no la hagas acá, no la hagas en el citosol. Vamos al retículo. Dirige al ribosoma, a la proteína y a la proteína de síntesis hasta el retículo, y se une al receptor, a la particular reconocimiento de señal. Esto le va a permitir al ribosoma que se adhiera a la membrana por las riboforinas. Recuerde la palabra riboforinas, ha aparecido en algún que otro examen. La PRS se desprende del peptidoseñal y regresa al citosol buscando peptidoseñales que aparezcan para frenarlas. Una vez que el ribosoma ya se unió y la PRS se desprendió, la síntesis proteica se reanuda. Pero esta proteína va ingresando a la luz del retículo por el traslocón.
Se va a traslocar y, por supuesto, el proceso se llama traslocación. La síntesis proteica en la traslocación se llama cotraslocación. Bueno, que acá tenemos con el péptido señal, viene, se une, está la PRS, una vez que se une ahí, la ancla y se va a la PRS y empieza a sintetizar. Las proteínas solubles o luminales son proteínas de exportación y las hidrolasas lisosomales se vuelcan a la luz o lumen y no son residentes del lugar. O sea, no es que se quedan ahí. Se le separa el péptido señal con una enzima que se llama peptidasa señal. En general, para la biología, la química biológica, todo lo que termina en asa es enzima. Todo lo que termina en ina es proteína. Y todo lo que termina en osa es hidrato de carbono. Bueno, así como un par de detallitos que por ahí les puede llegar a servir para cuando estén leyendo. Bueno, en esto nos dice que en las proteínas el péptido señal es separado por una peptidasa, o sea, una enzima, ubicada en la cara luminal de la membrana. Una vez que se hace la proteína, será transportada por vesículas de transferencia al complejo de Golgi. Y de ahí exportadas por exocitosis o bien incorporadas a los lisosomas. Depende si eran para exportación o para el lisosoma. ¿Saben qué significa exocitosis y endocitosis? No lo hemos visto nosotras juntas, o sea, tranquilamente pueden no saberlo, o para profundizar o no al respecto. ¿Quieren que lo veamos? ¿Qué es exo y qué es endo? Profe, me sonaba exógeno, pero no sé. Bueno, justamente esto de exo y endo es o cosas que salen o cosas que entran, por eso el endocitosis, exocitosis, exógeno, endógeno. Cuando la célula hace algo y la quiere mandar para otro lado del cuerpo, se hace adentro y tiene que salir. Pero son muy grandes las proteínas, no pueden salir por un canalcito así nomás. Entonces lo que se hace es una bolsita. Vamos a hacer el estilo de dibujos que les hago yo, que son muy feos, pero no importa. Claro. Por ejemplo, nosotros hacemos la proteína, la mandamos al Golgi y se hace una vesiculita. Dentro de esa vesiculita tenemos nuestra proteína. Esta proteína tiene que salir. Y tenemos acá la membrana, ¿no es cierto? Se va a acercar a la membrana y lo que va a hacer cuando se esté acercando a la membrana es como irse abriendo y formar parte de la membrana, como si fuese un pequeño parchecito. Y acá está la proteinita que íbamos a sacar. Acá, acá está el citosol, ¿cierto? Y de este lado, del lado derecho, está el espacio extracelular. Entonces, esto de que viene la vesícula, se acerca, se une a la membrana y se abre y pasa a formar parte de la membrana. Y saca algo desde adentro de la célula para afuera. Esa es la exocitosis. La endocitosis sería algo parecido, pero al revés. Yo tengo la membrana, ¿no es cierto?
Y acá tengo una proteína, algo que necesito que entre. Eso no te va a entrar por ningún canal. Entonces lo que va a empezar a hacer la célula es hacer lo que se llama una invaginación, que hace como un globito y empieza como a chupar la proteína para adentro. Este globito se va haciendo, tipo así, hasta que se cierra. Le damos un siguiente paso, queda tipo así, sigue la membrana y ahí adentro la proteína. Y luego esto ya se cierra y me queda la vesiculita adentro con la proteína. El que hicimos en amarillo sería exocitosis, el sacar algo, y este con sería endocitosis, meter algo, y esa vesícula se forma con la membrana externa. Por eso es que muchas veces necesitamos parcharla, porque yo meto, y se me va achicando la membrana, me empieza a quedar ajustada. Entonces, el retículo endoplásmico liso era el que iba haciendo la mayoría de las parchecitas. ¿Se va entendiendo? ¿Tiene sentido? Bien, bien. Proteínas transmembranas. ¿Se acuerdan que cuando vimos un poquito de la membrana, había proteínas que atravesaban la membrana, a veces una y a veces varias veces? Las proteínas membranarias que permanecen incluidas, dice, membranarias permanecen incluidas en la membrana del reticular rugoso y para esto debe detenerse su translocación a través del canal. Esto se va a dar porque la proteína que estamos armando tiene ciertas secuencias que son señales de anclaje. Si vos empezás a procesar, entra, señal de anclaje. Esta parte se frena y se queda pegada en la membrana. Sigo haciendo. Va entrando, hasta que, otra señal. Y esto va haciendo que se peguen partecitas de la proteína eh, en la membrana. Según cuántos de estos avisos tenga, va a ser cuántas veces quede anclada. Puede ser monopaso si es una sola, bipaso, multipaso. Eh, Estas proteínas se retienen al RAR, son transportadas en la membrana de vesículas que se desprenden y se dirigen a los otros componentes del sistema o a la membrana. Esto sería básicamente que la forma recorta un pedacito de retículo con esa proteína que quedó anclada y ese recorte se hace una bolsita. Y esta bolsita hace tipo exocitosis que va hacia el parchecito y queda expuesta la proteína que yo hice. Por ejemplo, para parchar un canal. Mira, un momento que con el estornudo recién se me movieron las ideas, necesito un pañuelo y se me terminó el rollo. Un segundito, estoy acá. ¿Esta no es la costura? Esta es la salvación. Un segundito.
Bien. Ahora sí. Las chaperonas son proteínas, son moléculas proteicas, o sea, son proteínas que están en el citosol. Y así como están en el citosol, también están dentro del retículo. ¿Qué hacen las chaperonas? Se aseguran que las proteínas se doblen correctamente. ¿Se acuerdan que las proteínas tenían varias formas de plegarse, hélice alfa, hoja plegada beta? Varones, exceptuando el que específicamente me dijo que tenía un inconveniente con la cámara, no se hagan los pavos y me ponen la cámara, por favor. Si no pasamos a hacer esta clase de Girl Power, saben que yo me pongo en Toxi y nos quedamos con las chicas, ¿no? Pilas. ¿A ustedes les parece, chicas? Hay que ponerse así en Toxi. Ahora. Profe, Sí, mi amor. pongo la cámara, pero igualmente yo estoy adelantando como que lo que debo, porque si no, nada, después veo la clase de vuelta, ¿no? Pero como para adelantar y no irme quedando atrás, prefiero como que ir adelantando y después veo Son bien la clase. menos de 2 horitas que me ves por día. Tenés el resto del día para adelantar. Porque si no, Sí, es después te verdad. quedas de nuevo toda la clase y perdés más tiempo. Por eso conviene, aunque estén atrasados, esto para todos que por ahí en algún momento se atrasan, conviene igual estar en la clase, porque no es lo mismo la atención que presta uno cuando está en vivo en la clase, que poner el video ahí nomás. Entonces por ahí si un día se atrasan o lo que sea, igual conviene dar bola porque es un ratito, si no después es el ratito que están conmigo, que no hacen exactamente lo que tendrían que hacer de las tareas, pero a la vez tampoco prestan el 100% de atención. Así que es un ratito que me dan una horita y media, casi 2 horas, y después siguen poniéndose al día. Es re normal, todos lo queremos hacer en algún momento, pero no es lo óptimo para el cerebro. Y después encima le tenés que volver a ver la clase, cuando capaz que si le prestas atención, como hay muchas cosas que sí las sabes, no te perdías tanto y buscas algo específico en el video y no todo el video de nuevo. Yo sé que ustedes me quieren, pero ve todo un video mío de corrido de nuevo, debe ser un embolé de la de, o sea, no hay café, mate, churros con el mate que te alcancen para ver de nuevo una clase mía grabada. Bueno, por ahí son medio como yo, que yo estoy viendo videos y le hablo al video, pero bueno, el video no me contesta. Yo veo un par de youtubers y por ahí hablan, así interactúan porque hacen los videos en vivo y yo los veo después y les hablo lo mismo. Se me ponen a contestar. Señora, se perdió el vivo, ya no le van a contestar. Son locuritas que tenemos todos. Bueno, de estas chaperonas, que son las que van a ayudar a plegar las proteínas, tenemos 2 familias que son HCP 60 y 70. Adentro del retículo están las 70. Afuera están las 60. La glicosilación, glicosilar significa pegar un hidrato de carbono, ¿sí? Un glúcido. Puede ser glucosa u otro, o varios. La mayoría de las proteínas que se sintetizan en el retículo rugoso incorporan glúcidos y se convierten en glicoproteínas. Estas proteínas tienen una señal de glicosilación, perdón. Que esto conlleva una secuencia específica de aminoácidos. No creo para nada que haga falta que se sepan la secuencia de aminoácidos para unir un glúcido. Sepan que se le tiene que unir un glúcido. Hay una señal que marca dónde se va a unir el glúcido y una cadena de glúcidos va a ser transferida a una parte de esta señal con una enzima que se llama glicosiltransferasa.
O sea, yo hago la proteína y donde está el aviso se va a pegar el hidrato de carbono. En general es un heteropolisacárido. O sea, algo bastante grande. El proteasoma, amores de mi vida, es un complejo enzimático que tiene un montón de enzimas que se llaman proteasas. Y si analizamos un poco el nombre, se llaman proteasas, son enzimas que actúan sobre proteínas. Estas proteasas están alrededor de un conducto central. A ver cómo está el dibujo. El complejo proteasoma es como si fuese, bueno, así como lo ven, un tubito o hecho de proteínas, donde en la parte de adentro del tubito tiene todas pegaditas enzimas que rompen proteínas. Y tiene dos tapitas, una en cada punta. Forma un complejo con una proteína que se llama ubiquitina. Y lo que hace es degradar proteínas citosólicas. ¿Por qué las degrada? Porque se plegaron mal, porque se rompieron, porque ya se terminó de usarlas. Recuerden que muchas enzimas, la gran mayoría son proteicas. Y una vez que las usé, las tengo que romper. Y si las quiero volver a usar, las tengo que volver a hacer. Entonces, la proteína que yo quiero degradar se va a marcar con otra proteína que se llama ubiquitina o ubiquitina. En el blanco está como ubiquitina, la misma. Como que tenemos la proteína a marcar, viene la ubiquitina, se le pega. Y teniendo la ubiquitina, este complejo proteasoma lo reconoce y deja que entre adentro de este tubito. Entra la proteína a degradar y se va a romper. Hay consumo de ATP, porque la proteína a romper es muy grande. Y se generan oligopéptidos. El oligopéptido era entre 2 y hasta 10 aminoácidos. Entre 11 y 50 era polipéptido. Más era proteína. Bueno, esta es la forma, sería lo opuesto del ribosoma. El ribosoma las hace, el proteasoma las rompe. Si yo quiero ver el retículo endoplásmico en el microscopio, en el óptico, hay que hacer una coloración específica. Los colorantes básicos, como el azul de toluidina, tiñen estructuras ácidas. Como las estructuras ácidas tienen afinidad por lo básico, se les llama basófilas. Y las estructuras basófilas al microscopio óptico se van a teñir de color azul, violetoso, algo más o menos así, como este color. Ay, yo les quería hacer más o menos en ese color. Esto nos dice de los colorantes básicos y los colorantes ácidos. Tiene relación con la parte de química de ácido-base. Siempre los ácidos se ven atraídos por las bases y viceversa. Las bases se ven atraídas por los ácidos. Las células con gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso tienen citoplasma basófilo. ¿Por qué? Dijimos que basófilo es que le gusta lo básico, por ende es ácido. Ya que el ARN ribosomal que forman los ribosomas se tiñen con colorantes básicos. Recordemos que ARN son siglas de ácido ribonucleico. El ARN ribosomal es ácido, el ARN mensajero es ácido, el ARN de transferencia es ácido. Son todas pequeñas estructuras que, al ser ácidas,
se van a pegar a los colorantes básicos y los vamos a ver de color azul-violeta. Los ribosomas son basófilos, aparecen a microscopio óptico como zonas de color azul o violeta, y esa zona constituye el ergatoplasma. ¿Qué es específicamente qué hay en el ergatoplasma? Comprende el retículo rugoso y los ribosomas libres. Tiene mucho desarrollo donde se sintetizan muchas proteínas, como las células secretoras del páncreas. El páncreas hace muchísimas enzimas, todas proteicas. Por ende, todo su sistema de fabricar proteínas está súper desarrollado y por ende se tiñe mucho. Y vamos llegando al Golgi, ya no queda tanto, un aguantecito más. Si ven el complejo de Golgi en un microscopio electrónico, se van a observar más que nada varias unidades llamadas dictiosomas. Son una o varias unidades llamadas dictiosomas. Cada dictiosoma tiene un grupo de bolsitas apiladitas, que comprende una cisterna cis, las cisternas medias y la trans. Y no están pegadas una con la otra, no se continúan tipo tunelcitos. Y cada bolsita está cerrada por sí misma. Y para mandarse cosas lo hace con vesículas, con estas bolsitas, tipo exocitosis y endocitosis, pero entre cada una de las bolsitas. Nos dice que la cisterna cis está conectada a la red cis y la cisterna trans está conectada a la red trans. Me llevo la cachetada lo claro que fue eso. Perdón. La cara convexa de la cisterna cis está más cerca del retículo rugoso. ¿Se acuerdan que teníamos núcleo rugoso y liso? Y Golgi. La cis está para el lado del rugoso. Y cisterna cis, próxima al rugoso. Y la cisterna trans mira hacia la membrana. Se le llama cara de salida. Hacia la red cis llegan vesículas que le transfieren cosas desde el retículo rugoso. O sea, el retículo rugoso le manda vesiculitas hasta su cara cis. Por acá esto sería la parte cis y acá tenemos la parte trans donde está la membrana. Le llegan las vesiculitas, se abren, en tipo exocitosis, que se abren, y dejan lo que quieren dejar. Por ejemplo, puntito. Puntito se vuelve a una de las caras, se hace otra vesícula, y esa vesícula se pasa a la siguiente cara, y así se lo va pasando cara por cara. Desde la red trans se van a originar vesículas secretorias, que van a ir a la membrana plasmática para exocitosis. Las vesículas transportadoras de enzimas hidrolíticas o lisosomas primarios. O sea, cuando ya hizo todo este pasaje, puede o ir a la membrana para salir por exocitosis, o puede ir a hacer vesículas transportadoras de enzimas, que son los lisosomas primarios. El lisosoma primario es la bolsita llena de enzimas listas para digerir, pero que todavía no hicieron nada. Están ahí, esperando. Estos lisosomas primarios luego van y se unen con endosomas para romper, por ejemplo, algo que entró por endocitosis. Llevándole un poquito a lo que les comentaba hace un rato, ¿se acuerdan cuando hablábamos del colesterol malo, que le costaba salir, ser captado por la célula?
Cuando la célula lo logra captar, allá por las cansadas, entra, ese LDL entra a la célula por endocitosis y esa bolsita se va a llamar endosoma, que tiene la bolsita que viene de afuera y la que se hizo para dejarlo entrar. Y va a venir un lisosoma primario, que es otra bolsita, pero llena de enzimas que te rompen todo, ¿eh? Esos lisosomas te rompen proteínas, hidratos, lípidos, todo lo que le tienes te lo rompen. Y se une como que está bolsita con enzimas, bolsita, por ejemplo, con el LDL, se unen y se fusionan. Y ahí se mezclan estas enzimas que rompen todo y terminan de romper al LDL. Claramente que si le lleva tiempo a la célula poder hacer entrar los LDL, esto también le lleva tiempo. ¿Qué hace el Golgi? ¿Cuáles son sus funciones? Recibe las moléculas que sintetizaron tanto el retículo liso como el rugoso. Le llegan a través de vesículas a la cara cis. En el Golgi se le da la forma final a la molécula, recortes, plegamientos, que se le peguen otras cosas, y se va traspasando hasta llegar a la red trans, donde brotan vesículas con los productos definitivos. Si son de origen, si dan origen a vesículas transportadoras de enzimas hidrolíticas, que son los lisosomas primarios que les contaba recién, se desprenden de la cara trans. Estas bolsitas van a estar revestidas por una proteína que se llama clatrina y se unen al endosoma secundario. El endosoma secundario es cuando ya se chupó, digamos, esta bolsita o lo que está para adentro. Son el endosoma secundario con el lisosoma primario. También puede ser síntesis de glicosaminglicanos, nada que ver con lo que habíamos recién, y de glicolípidos. Se sintetizan en el Golgi, se combinan con proteínas del retículo y forman los proteoglicanos. Proteoglicanos van a la matriz extracelular. Recuerden que eran parte de la matriz extracelular. A esto se adicionan glúcidos a lípidos que van al retículo liso para hacer los glicolípidos. También se encarga de la glicosilación de proteínas, o sea, el pegarle hidratos de carbono a la proteína. Esta glicosilación dijimos que empezaba en el RER. Recuerden que era una opción, tenía que tener una señal. Pero se termina en el Golgi, que por ahí lo que se le puso se le remueve todo o una parte, se le agreguen algunos monosacáridos, algún tipo de procesamiento. Dice que la N-glicosilación empieza en el retículo y la O-glicosilación, que es ya agregar oligosacáridos sintetizados en el Golgi. La O-glicosilación va a ser en el Golgi y la N va a ser en el retículo. Muchas proteínas de las que hago hay que recortarle partes para que empiecen a trabajar. Y ese sería un procesamiento de proteínas. Dice que en el Golgi hay una enzima que corta y elimina un segmento llamado péptido C de la proinsulina. Y se convierte la proinsulina en insulina activa. Yo hago la insulina, la hago inactiva. Inactiva se llama proinsulina. Se le corta un pedacito, queda activa y ahí se secreta en el momento que se necesite. Otras cosas que se pueden hacer es agregar sulfatos o fosfatos.
Selección y empaquetamiento de proteínas. El empaquetamiento de las proteínas de exportación en la red trans se originan vesículas secretorias, se fusionan con la membrana, bueno, lo que explicamos recién de la exocitosis. Va a seleccionar y empaquetar proteínas para que puedan salir por exocitosis. Esta exocitosis puede ser constitutiva o regular. Tenemos dos opciones de exocitosis. El trabajo es el mismo, el tema es cuándo se hace. La secreción continua o constitutiva está en todos los tipos celulares y se incorporan moléculas a la matriz extracelular de los tejidos. Un segundo, que estoy sintiendo olor a quemado. Ya me fijé, la cocina está apagada, pero estoy sintiendo. Tenía miedo que por ahí el enchufe de la estufa no estuviese bien puesto, que ya ha pasado. No sé. Perdón. Decimos entonces que la continua se van a secretar moléculas que se incorporen a la matriz extracelular. Y también se vehiculizan en la membrana de las vesículas de los materiales destinados a la membrana. Fosfolípidos, glicoproteínas, todas estas cosas que nosotros hacemos para restituir bien mi membranita. El producto se elimina al exterior de manera automática todo el tiempo. No es que tenga que venir algo y decirle, che, dame esto. Por ejemplo, la secreción de colágeno en los fibroblastos de tejido conectivo es continuo, lo va haciendo todo el tiempo. La intermitente o regulada se cumple en células que son secretoras especializadas para una enzima o para hormonas. Hay un almacenamiento temporal, o sea, se almacenan por un ratito lo que yo tengo que secretar. Estos están revestidos por clatrina. Y luego viene un ligando, algo de afuera, que le avisa a la célula que haga esa exocitosis. Actúan ligandos como neurotransmisores u hormonas, interaccionan con los receptores y desencadenan la exocitosis. Por ejemplo, la secreción de insulina en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Los gránulos que tienen la insulina se secretan como respuesta a la hiperglucemia. Cuando la glucosa está muy elevada en sangre, la célula lo siente, decirlo así, y secreta la insulina. Pero no la está secretando todo el tiempo, la secreta cuando siente que la necesita. El páncreas tiene una parte de enzimas digestivas y una parte de hormonas como la insulina y el glucagón. Las enzimas digestivas también son en respuesta a que haya comida en el estómago, básicamente. ¿Cómo se transportan las sustancias sintetizadas en el retículo hacia el Golgi? Por vesículas, ya lo habíamos nombrado. Viajan por el citosol, van al compartimento receptor, recuerden que era la cara cis. ¿Qué transporta? Dice, cada vesícula tiene un continente que es la membrana y un contenido. Algo que sea útil de esto. Básicamente, acá lo que nos explica es cómo se hace la fusión de la membrana, que es lo que estuvimos hablando para endo y exocitosis.
¿cómo empieza la brotación? O sea, la brotación se llama esto de ir haciendo la bolsita para poder sacar. En ciertas partes de la membrana tenemos unas subunidades proteicas que se ensamblan en modo de enrejado sobre la cara externa de la membrana vesicular. Este revestimiento es adherido en el momento que se produce la gemación. La gemación es cuando hace este cortecito. Se ensambla a generar curvatura y esto le da, bueno, justamente la curvatura de la membrana. El revestimiento se desensambla. Estas proteínas, digamos, estas unidades proteicas que tienen toda esta cara son las que cuando recepten que hay algo para transportar, hagan este movimiento y lo dejen adentro. Las membranas de las cisternas poseen pares de moléculas que son complementarias, que se llaman SNARE. Tenemos SNARE B y SNARE T. Vesícula de transporte y SNARE T, que es la de destino o target. La fusión de una vesícula con una cisterna se produce que se reconozcan. O sea, vos tenés en la vesícula la SNARE B. Y en la siguiente cisterna está una T. Para que se puedan fusionar, se tienen que reconocer, si no, no se va a fusionar. Y esto evita que vaya y se fusione con la membrana plasmática, con la membrana nuclear, digamos, ayuda a que vaya a donde tiene que ir, no a otro lado. Bueno, esto porque se pregunta justamente cómo hacemos para mantener la cantidad de membrana. Nos dice que las membranas que se incorporan a los compartimentos receptores se desprenden después y regresan al compartimento de origen. Cuando hacen esto se las llama vesículas de reciclaje. Cuerdas proteicas, vesículas transportadoras. Perdón, voy a mirar una cosa. Bueno, de estas proteínas que van a tener hacia afuera, tenemos las que están cubiertas por coatómero y las que están cubiertas por clatrina. Las dos hacen esta atracción de poder hacerlo, pero tienen especificidades, digamos. La cubierta de coatómero se forma por unas proteínas que se llaman COP, se colocan sobre la cara citosólica de la membrana. La de clatrina se forma por unas proteínas que se llaman triskeliones, también sobre la cara citosólica de la membrana. Perdón. Las vesículas revestidas por coatómero pueden ser vesículas de transferencia que vienen del RER y viajan al Golgi, o transportadores para el transporte por las cisternas de una cisterna a la otra. Vesículas secretorias, que vayan a secreción constitutiva, o las recicladoras, que las recicladoras se dirigen de nuevo al rugoso, porque el rugoso hacía una vesícula, se lo mandaba al Golgi y el Golgi se lo pasa por cisterna. Entonces cuando se termina, se vuelve al rugoso para que el rugoso vuelva a pasar y se vuelva a ir restituyendo. Y las vesículas que tienen clatrina, tenemos vesículas secretorias destinadas a la membrana para intermitente. Porque para la intermitente, la otra era para la continua. Y bueno, vesículas transportadoras para los lisosomas primarios. Endosomas
lo vamos a agarrar en la otra clase. Porque tiene todo el endosoma, la endocitosis. Acá está explicado lo de endo y exocitosis. Si son sólidos, si son líquidos. Pero prefiero que no los estemos cortando. Ya bastante que lo tuvimos que dar medio por arribita y con mis dibujos. Así que llegamos ahí, quedamos en endosomas. Por los de si alguien se quiere anotar, página 160 del PDF de biología. Amorecitos míos, hoy es jueves, por ende última clase de biología de esta semana. Traten de ponerse al día durante este fin de quienes no lo estén, ir haciendo estos resúmenes tipo TP, contestando las preguntas. Como les digo, ni siquiera para que se los aprendan de memoria, sino para que las puedan razonar. No hay nada más fatal que aprenderse toda biología de memoria y que te pregunten cosas que si la hubieses entendido todo lo que memorizaste lo sabrías, pero al darte vuelta el concepto ya no lo puedes procesar. Por eso es que me interesa tanto que hagan las preguntitas. Así que, amores de mi vida, los dejo en paz por hoy. Estudien, descansen, nos vemos mañana en química. Cuídense mucho, que hace mucho frío. Les mando besitos. Tachi, tachi, mis amores. Adiós. Chao, profe. Adiós, amores. Chau, chau.